Bienvenidos a Detrás de una Copa, un podcast lleno de vinos destilados, cócteles, whiskies, tequilas, regiones y muchísimo más. No solo vas a aprender con nosotros, te vas a divertir un montón y vamos a crecer juntos. Así que esto es Detrás de una Copa. Y sí, queremos invitarlos a que curiosean nuestra página web www.detrasdeunacopa.com, un espacio creado especialmente para ustedes, donde podrán participar de nuestras catas online 2 veces al mes, conectar y disfrutar juntos desde todas partes del mundo. También puedes formar parte de nuestra comunidad con nuestra suscripción, que nos incluye las 2 catas online, más clases pregrabadas de vino por partes y además asesorías, 1 a 1 junto a nosotros dos. Y si sueñas con viajar a cualquier parte del mundo, Detrás de una Copa también tiene para ti viajes enológicos, tanto en tierra como en crucero. Algunos ya con fechas confirmadas. Así que te invitamos a que entres a nuestra página web, explores lo que tenemos para ofrecerte y ahora disfrutes con nosotros un episodio súper espectacular. Estimados, bienvenidos. Hoy un capítulo de uvas fragantes, florales, de cositas que muchas veces relacionamos en la cabeza con vinos dulces, pero no necesariamente es así. Esto se llama uvas aromáticas. Mi nombre es Nicolás Reines. Mi nombre es Karen Gampel. Y bueno, hoy vamos a explorar uno de los temas que más disfruto explicar en mis catas porque la gente conoce poco. Entonces siempre es como una novedad este universo fascinante de los vinos aromáticos en donde las uvas expresan su personalidad y con una intensidad poco común, casi como si la uva te hablara directamente desde la copa. A mí me encanta. De hecho, hice un reel específico de uvas aromáticas porque de verdad es un tema que me fascina y teníamos pendiente grabarlo hace un tiempito. Vamos a recorrer como siempre y les hago un breve resumen, regiones, estilos, procesos, terroirs y al final maridajes, entendiendo por qué ciertas uvas son naturalmente más aromáticas y qué condiciones climáticas favorecen a estos perfiles y cómo podemos disfrutar cada uno de estos vinos según su estilo. Vamos a empezar diciéndoles que cuando hablamos de vinos aromáticos nos estamos refiriendo a aquellos vinos elaborados con uvas que tienen una concentración natural muy alta de compuestos aromáticos, especialmente terpenos, y este nombre lo van a escuchar un poquito en este episodio, que son responsables de esas notas florales, cítricas, tropicales, especiadas. Esas uvas no necesitan procesos enológicos especiales para expresar su aroma, porque ya vienen estructuradas genéticamente para ser expresivas. Son variedades que desde el viñedo demuestran un carácter inconfundible y se reconocen incluso en paladares de principiantes, ¿no? Si aprenden obviamente a reconocerlas. En este grupo de uvas aromáticas estamos hablando de la Gewürztraminer, la Moscat o Moscatel, la Riesling, Torrontés, Albariño, Sauvignon Blanc, Viognier. En casos muy particulares, Chenin Blanc, la Malvasía puede entrar también en este grupo y cada una tiene su historia, su terroir ideal y su paleta aromática principal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que podemos empezar. No hay una definición técnica, entonces no es como que yo diga, estas son las aromáticas y estas no son las aromáticas. Sí, por ejemplo, Sauvignon Blanc entra ahí en el medio. Sí, Sauvignon Blanc en Nueva Zelanda es aromático, pero en el Loire o en Puy-de-Fumé o en Sancerre de pronto no es tan aromática. Es muy interesante porque generalmente lo asociamos con aromas florales, ¿ok? Y hay uvas que en ciertos lugares se consideran aromáticas y otras que no. O sea, si yo me voy, por ejemplo, a Palomino fino en Jerez, pues digamos que no es la uva más aromática, es una uva más bien neutra, pero pues si entramos al Jerez, pues el Jerez es un vino aromático. Entonces, ojo, no necesariamente estamos hablando de definición técnica donde puedo decir esta entra y esta no entra. Pero es muy interesante porque son muy distinguibles.
Y entre lo que estamos hablando es eso, o sea, una uva aromática es aquella que es extremadamente distinguible y de alguna manera las cosas más fáciles de distinguir son las flores en los vinos. ¿Sí? Cuando tengo un perfil aromático súper floral, yo ya más o menos sé de qué estoy hablando. ¿Por qué? Porque tengo estas uvas que son extremadamente interesantes en ese sentido. Entonces, de pronto vale la pena empezar por la más importante de todas y es una uva bastante mal comprendida en el mundo, que es la uva muscat, la uva moscatel. ¿Ok? La uva moscatel, especialmente en Colombia, los que están aquí escuchándonos saben que hay un vino que se llama Moscato Pasito. Sí, y Moscato Pasito es un vino desastroso, mediocre, producido acá en Colombia con la uva Moscatel, pero es un vino dulce, redulce, de que usaban sobre todo en los años 90 y principios de los 2000 para consumo excesivo los posadolescentes. Entonces yo digo Moscato Pasito y todo el mundo se imagina algo feo, espantoso, horrible, y resulta que no es así. Yo puedo tener moscatos pasitos carísimos y muy buenos, porque ahí estoy mezclando la técnica de apacimento con la uva muscat. Entonces, muscat es una familia de uvas, ¿sí? Muscat no es una sola, hay muchas. Está el moscato de Alejandría, está el moscato blanco de pequeños granos, el muscat blanc à petit grain, el moscato di Canelli, hay muchos tipos de moscatel. Moscatel es una familia de uvas, como es la garnacha, que hablábamos en su momento en algún capítulo de garnacha que hicimos hace un tiempo. Si no lo han escuchado, vayan a buscarlo porque la verdad fue un capítulo muy bonito. Y no se olviden pasar por nuestra página web, entrar a www.detrasdeunacopa.com y suscribirse porque estamos haciendo unas catas virtuales hermosas para que nos acompañen 2 al mes, probando muy rico vinos. Cada uno se encarga de su vino, pero probamos cosas en conjunto y de vez en cuando hemos coincidido algunos vinos, aunque hay gente en Venezuela, hay gente en México, hay gente en Estados Unidos, gente en Colombia. Entonces es muy divertido, no solo para que aprendan a catar con nosotros, sino para que conozcan gente con sus mismos gustos y realmente empiezan a vivir el mundo del vino, no solamente desde la parte teórica, que es hermosa, sino también desde la parte práctica. ¿Sí? Entonces entren, suscríbanse, escríbanos acá en el podcast si les interesa, porque está increíble la experiencia. Entonces, Moscato es esto, es una familia de uvas con muchos perfiles de aromas y sabores diferentes. Moscato de Asti tiene un perfil específico, los moscateles en Francia, en el Valle del Ródano, en lo que es el sur, que son los vinos dulces de Muscat de Baume de Venise. Hay uno que se llama Y Moscat de Otonel. Muscat de Tonel, hay uno que Ujú. se llama Muscat de Lunel, hay varias opciones, ¿sí? Inclusive los pasitos de Sicilia, el pasito de Pantelería, hay un montón de opciones alrededor del mundo. Lo que sí pasa, y esto es chévere de Moscat, es que al tener unos aromas tan marcados a flores, hay mucha producción de vinos dulces de Muscat. ¿Sí? Muscat suele, o sea, en grandes lugares suele ser dulce, pero también hay moscatos secos, hay moscatos espumantes, hay cosas muy interesantes, ¿sí? Es el muscat, uno de los muscat más importantes del mundo es el Asti spumante, ¿sí? El Asti spumanche es uno de los más interesantes en la región del Piemonte, ¿sí? En Sicilia hay cosas hermosas de moscatel. Sí, es una uva que, como dijo Nico, es muy floral, flor de azar sobre todo, pero a su vez miel, durazno y notas tropicales y cítricas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que siempre tratamos de explicar cuando hay este tipo de aromas y sabores en una uva, es que uno siente ese azúcar en la uva o en el vino, no en la uva, pero es producto de estas notas. Obviamente, la miel, el durazno, las notas tropicales son más hacia los dulces. Es un dulzor residual que va a tener el vino, pero es natural. No es azúcar agregado, no son fermentaciones cortadas, simplemente son, o interrumpidas, no cortadas, simplemente son a raíz de
si uno huele o prueba algo que tiene flores, que tiene miel, durazno, o sea, aromas a, entonces nos va a dejar como esa sensación de dulce en la boca. Espero haberme explicado fácil, ¿no? Que no haya sonado complicado, pero sí, es lo que pasa con esta uva, ¿no? Es decir, es una uva muy aromática, incluso sin la intervención en la bodega, sin los procesos, ya de por sí ella. Sí, sí, es muy interesante. Y lo que digo, está en muchos lugares del mundo. Yo reconozco esos moscateles en Argentina, sí, sin ir más lejos. Ahorita que vamos a hablar de Torrontés, Torrontés es un híbrido natural con moscatel, pero tengo cosas en todo el mundo, sí. Tengo el moscatel de Valencia, en el sur de España, de Málaga, de las sierras de Málaga, en España. Es una de las uvas que se utiliza en Jerez, en una proporción muy chiquita, pero se utiliza. En Australia tengo un vino fortificado que se llama Rutherglen. Eh, en Austria tengo Muscateller. En Hungría tengo Muscat inclusive en Tokaji. En Grecia Grecia, hay un montón de opciones como el Muscat de Samos, el Muscat de Patras y el Muscat de Rodas que están en las islas. Eh, realmente tengo una cosa muy interesante. Muscat también es uno muy importante en Alsacia, ¿sí? En el sur de Alemania, en el norte de Italia, donde se hacen cosas chéveres, en Portugal. Es una uva súper importante alrededor del mundo. Y sí, se producen muchos vinos baratos de moscatel. Es una uva que rinde mucho. Y en algunos casos sí tienen esta fermentación cortada, que hacen vinos sencillos. Cuando se hacen vinos sencillos, pues yo le corto la fermentación simplemente para mantener un poquito de dulce y que sea más amable al paladar de alguna gente, porque tomar vinos florales secos puede llegar a ser un poquito chocante, ¿sí? Puede ser llegar a ser un poquito chocante para consumidores nuevos. ¿Listo? Entonces, ojo porque Moscatel la van a encontrar en muchos ámbitos, ¿sí? Desde cosas muy dulces hasta cosas secas, desde cosas muy baratas hasta cosas un poquito más top. Y muchos vinos importantes del mundo son de Moscatel. Recuerden que así como tengo cosas baratas y tengo cosas caras, ¿sí? Moscatel es una uva floral, pero ¿floral de qué? Floral de flores de naranjo, estas flores de azahar, estas flores que le meten muchas veces a los pasteles, a que le usan de aromatizante en pastelería, que lo utilizan en muchas preparaciones en cocina. Entonces yo tengo un floral muy marcado hacia la naranja, a diferencia de la segunda más importante, que es la Gewürztraminer. Sí, Gewürztraminer es una de las uvas aromáticas más importantes del mundo. Su cuna es Alsacia, es Francia, a diferencia de que uno piensa que Gewürztraminer, esto seguramente es Alemania austriaco, porque el nombre es en alemán, que significa justamente raíces, especias. Eh, Gewürztraminer es una uva que además tiene también muchos parientes, está Traminet, está Traminete, está, o sea, hay otros estilos, pero las flores que tiene Gewürztraminer son mucho más de rosas, mucho más de lichi, ¿ok? Algo más cítrico, no es este floral tan, yo siempre digo que es un poquito limpiador de piso cuando es tan aromático, ¿sí? Hay mucha gente que lo relaciona con jabones, con productos de limpieza, en algunos casos más elegantes, en unos casos menos elegantes, pero Gewürztraminer tiene unas notas a rosas que son muy divertidas. Y a pesar que la mayoría de la producción del mundo está en, bueno, no sé en cantidad, no estoy 100% seguro, pero lo más importante en el mundo es Alsacia. Gewürztraminer se hace en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en Australia. Se hace muchísimo. Entonces yo acá voy a encontrar cosas muy interesantes, ¿sí? De nuevo, principalmente Australia, Alemania, en Nueva Zelanda se hacen cosas muy lindas, en Estados Unidos, pero aquí tengo un vino que este sí no suele ser tan dulce en su producción como el Muscat. Alemania y Alsacia hacen vinos Gewürztraminer secos, ¿sí? Hay algunos dulces, por supuesto, pero
tienden a ser un poquito más secos y estas notas a rosas son extremadamente divertidas. Si son familiares con el lichi, inclusive el lichi en lata, no tiene que ser ni siquiera el fresco, que no se consigue en muchas partes del mundo, ¿sí? Ya sea que lo hayan probado en coctelería o por ahí en algún catering que usan lichis para decorar o alguna cosa, estos aromas a rosas súper marcados, a Chanel número 5, a perfume de abuelita, que es súper lindo, pero se da muy bien en diferentes lugares del mundo, ¿ok? La producción es mucho menor que la de Muscat, pero tengo vinos que tienen un poquito más de prestigio en general que Muscat. Yo es una uva de las que más fácil reconozco en una cata ciega, definitivamente. Yo creo que a todo el mundo le pasa por estas notas que Nico dice. Para mí, reconozco las rosas, pero más el lichi normalmente. O sea, es como que lo primero que asocio. O si ese tiene marcadas notas al lichi, es una manera muy fácil para mí de reconocerlo. Y es una uva complicada de cultivar porque requiere climas frescos, pero no excesivamente fríos. Entonces se desarrolla mejor en suelos calcáreos o arcillo calcáreos que de cierta manera permiten una maduración lenta de las uvas. Aparte es una variedad característica porque tiene piel rosada, lo que explica un poquito su carácter tan particular. Y no hay tantas uvas que tengan pieles rosadas, hay algunas, pero bueno, esta es una de ellas. A mí me parece divertida, diferente, y la verdad es que en las catas que la he puesto, no la pongo todo el tiempo, pero a la gente le gusta, a las mujeres les gusta Me mucho. encanta, me encanta. Después de esto hay una que entra ahí en discusión si es aromática o no es aromática, que es la Riesling. Que Riesling es una uva que definitivamente por su potencia, por su intensidad de aromática, entra este, esta categoría, aunque no es la más floral del mundo. ¿Sí? Riesling es una uva que va más hacia el lado de el cítrico, el fresco, pero con estas notas en algunos lugares del mundo, no en todos, de gasolina, de querosene, de parafina, que Mineralidad. es hermoso y es una uva muy distintiva en ese sentido. Obviamente el productor más importante del mundo es Alemania, en el Mosel, en Rheingau, en Pfalz, en Nahe, ¿sí? Inclusive tiene clasificaciones de dulzor según su maduración de la uva, como el Trockenbeerenauslese, Spätlese, Cabinet, bueno, cosas muy interesantes, y se da también muy bien en Austria, especialmente en la región de Niederösterreich, en Wachau, Kamptal y Kremstal. Okay. Hay otros en Viena, en el Weinregion, que es la región de vinos, inclusive el Termenregion, algo un poquito más también al sur, pero Alemania, Austria y Alsacia son los productores importantes. Sin embargo, en Australia hay un par de lugares especiales para Riesling, que son el Clare Valley y el Eden Valley. ¿Okay? En Estados Unidos y en Canadá se produce muchísimo en estilo de vinos de hielo. En la región de los Finger Lakes y la península del Niágara se hacen algunos vinos de hielo. Finger Lakes un poquito más vinos normales, pero en la península del Niágara, en el norte de Nueva York, se hacen muchos vinos dulces de hielo. Bueno, en cuanto a Riesling, la principal característica es su intensidad aromática basada en cítricos, flores blancas, lima, manzana verde, frutos de hueso, y en versiones un poco más evolucionadas, esas notas que dijo Nico, a hidrocarburos, que tanta fascinación generan. A mí en particular me fascinan y siempre lo digo, Riesling es una de mis uvas blancas preferidas del mundo mundial. Me encanta con notas más a gasolina, de evolución, porque estas son notas terciarias producto de la evolución, una mineralidad natural, o me gustan también bastante los que son más cítricos, aparte que existe también la posibilidad de distintos niveles de dulzor, y a mi esposo le encantan dry, pero a mí me gustan los off dry también, así un poquitico con un toquecito de dulzor, producto de la maduración de las uvas. Así que es una uva para mí muy especial y me encanta y muy versátil. Pero como dice Nico, no necesariamente tiene que ser totalmente aromática, puede entrar dentro de esta nota. Y bueno, es una uva que se expresa mejor en climas fríos,
su maduración es lenta o cuando la maduración es lenta se expresa mejor porque preserva su acidez la alta y a la vez que tiene acidez alta tiene aromas delicados. Y los suelos que más la favorecen son los suelos de pizarra del Mosel o el granito de Alsacia, que realzan mucho esa expresión mineral que tienen los vinos de Es Riesling, que hermoso. le da características muy únicas. Es una uva realmente, realmente diferente que también se puede sentir en nariz a ciegas de una manera muy, muy linda. ¿Ok? Después de eso, sí, voy a meterme un poquito en las cosas que son un poquito más pequeñas, sí, que es el torrontés. Torrontés es una uva extremadamente aromática, de amores y odios, de ciclos, de que me gusta, después no me gusta, después me vuelve a gustar. La uva autóctona argentina, ¿sí? Por excelencia. Sí, también está la criolla, pero en términos de uvas autóctonas argentinas, pues está Bonarda, que es diferente a la Bonarda italiana, pero Torrontés es definitivamente esta uva específica de Argentina que se da muy bien en la región del norte, en lo que es Salta, en lo que es la región del Cafayate, especialmente en los valles calchaquíes, y tiene también unas variedades, ¿no? No es solamente torrontés, hay torrontés salteño, torrontés riojano, torrontés mendocino. El que más se usa es el torrontés riojano en Salta, ¿sí? La variedad es el riojano de La Rioja, Argentina, pero es el que más se usa, el que da las flores más como es. Es una uva que suele plantarse en parral, que suele producir muchísimo, que su concentración no genera una diferencia tan importante en calidad, entonces que tiene vinos de muy buen precio-calidad. Eh, y realmente es una uva que tiene un aroma a flores, a veces a rosas, a veces, pero más que todo flores de naranjo, ¿sí? Flores de azahar, con a veces algo de hierbas, ¿m? Jazmín, A jazmín. jazmín eh, también. Realmente es una uva muy interesante, ¿sí? Ojo, no confundir con el torrontés español, con el torrontel español, con el turruntés español, son cosas diferentes, pero realmente es una de las expresiones de Argentina en vinos blancos más importantes. Se hace en Mendoza, se hace en La Rioja, se hace en Catamarca, pero su cuna definitivamente es Salta, a alturas importantísimas, 2.300, 3.100 metros sobre el nivel del mar, donde este exceso de sol y rayos ultravioletas más cercanos me dan unas notas muy chéveres, me desarrollan aromas y sabores muy lindos, pero sí, hay algunos que uno dice, esto huele a puro limpiador de piso, ¿sí? A cresopinol, que estos son los baratos, no tan chéveres. Ya en las gamas medias y en las gamas altas es más elegante. Sí tiene un tema, es que no tiene una acidez muy marcada, entonces no tiene unos vinos súper florales, pero una acidez media. Hoy en día se está utilizando mucho la fermentación con raspones, con los escobajos, ¿sí? Con la parte de madera para agregarle un poquito de frescura a partir de la madera de los racimos, que es muy interesante. Sí, son técnicas medianamente nuevas que están utilizando productores específicos, no es algo que todavía sea tan común, eh, pero es una uva muy linda, ¿sí? Es una uva que va muy bien con sushi, que va muy bien con cosas un poquito más cremosas, que va muy bien con cosas picantes, ya vamos a hablar en maridaje de qué se trata esto, pero es una uva definitivamente muy interesante en Argentina. Sí, y como dijo Nico, son uvas que le favorece mucho la altura y por eso se dan también a 3.000 metros de altura en Salta, por ejemplo. Porque acuérdense que siempre les decimos que la radiación solar, la exposición al sol, obviamente en alturas uno pensaría que el clima es mucho más frío, pero también están más cerca de lo que es el calor del sol. Entonces es perfecto porque tiene muy buena exposición solar, bastante intensa la radiación solar, pero tiene noches frías, suficientemente frías para que mantenga algo de acidez. Ahora, la acidez no es muy alta, es como la patica coja, probablemente, y es lo que se busca con lo que Nico está diciendo. Nico, me surgió una duda que te quiero preguntar. Cuando las fermentaciones son con raspones, y esto es algo que no me había planteado yo en la Torrontés, entonces quiere decir que también se traslada un poco de la parte tánica. De los pocos vinos blancos con taninos que yo he probado en el mundo, ha sido Torrontés en este estilo, ¿sí? Ojo, no estoy hablando de vinos naranja, no, estoy hablando de vinos blancos tradicionales, que es muy interesante. Ok, eso era algo que yo, por ejemplo,
que he probado torrontés, pero no soy una gran tomadora de torrontés, eh, no me había planteado el tema de los taninos y ahorita me surgió, porque acuérdense que cuando nosotros dejamos en las fermentaciones pieles, raspones, semillas, todo esto, sobre todo las pieles y parte de los raspones de la madera aporta taninos, igual que la madera de las barricas. También aporta taninos al vino, pero son taninos diferentes a los taninos que tienen las pieles de las uvas. Entonces, bueno, es todo un mundo esto de los taninos, pero bueno, me había surgido esta duda. Mm, mm. Gracias No, y por miren, la y si aclaratoria. seguimos en esa onda de torrontés, tenemos otra uva muy interesante que es la Viognier. ¿Ok? La Viognier es una uva no tan plantada alrededor del mundo, no es que haya un montón de plantaciones de Viognier, pero sí hay regiones extremadamente importantes, ¿sí? Especialmente en el norte del Ródano, ¿sí? En un lugar que se llama Condrieu, ¿ok? En Condrieu es la casa del Viognier alrededor del mundo, y en el mismo norte del Ródano hay otro lugar que se llama Chateau Grillet, que es una denominación de origen del norte del Ródano. Yo sé que suena raro y no habla de Chateau, piensa en Burdeos, pero no, acá estamos en el Ródano. Hay en California, hay en Australia, yo he probado algunos Viognier argentinos inclusive. Eh, este normalmente no se usa para hacer vinos dulces, aunque por ahí recuerdo algunas cositas. Eh, es un floral un poquito más cítrico, ¿sí? Esto tiene un poco más de durazno, tiene un poquito más de albaricoque, es un floral más elegante que el torrontés en general y tiene mejor acidez, que esto es lo que hace que Viognier sea una uva tan interesante para producir vinos ligeramente aromáticos, florales, pero pues con una espina dorsal de acidez que la hace muy interesante. Sí, muy interesante esta uva. Nosotros en el crucero de catas acabamos de tener de Barbosville un Viognier súper interesante. Tuvimos un Vermentino y un Viognier y de verdad que estuvo bien diferente para el grupo y es parte de la idea de lo que queremos también, no solamente con las catas online, sino con los cruceros que estamos ahorita haciendo. El año que viene, con favor de Dios, vamos a hacer dos, uno en el mes de agosto y otro más cercano al mes de octubre por el Caribe, saliendo de Miami, del puerto de Fort Lauderdale, con la naviera de Celebrity, por ahora es la que estamos utilizando. Y bueno, son experiencias increíbles porque exponemos al grupo a probar uvas diferentes, regiones diferentes. Y bueno, Viognier fue una de las que llevamos esta vez y gustó mucho. Es súper lindo. Así que bueno, no quería dejar de nombrarlo. Anímense el año que viene a Ahí venirse con estamos. nosotros a uno de los dos Genial, cruceros de genial. catas. Me voy a meter más en las flores, ¿sí? Que es Malvasía. ¿Sí? Malvasía es una uva muy floral, ¿sí? Esto sí es al mejor estilo moscatel, mucho de jazmín, de flor de naranjo, pero también suele tener algo de frutas tropicales, algo de almendras, y es una uva que se da muchísimo en Italia, ¿sí? Especialmente en el Friuli, ¿sí? Hay algunas opciones en Oltrepo Pavese, arriba también en el norte, pero en Cerdeña y en Sicilia se hacen muchas malvasías. Las malvasías de pronto más famosas por su calidad en términos de malvasías secas están en las Islas Canarias, en España. ¿Sí? En las Islas Canarias, en España, están las malvasías secas que son más interesantes. Y hay un vino muy importante dulce en el mundo que se llama Madeira, que Madeira se hace con diferentes malvasías. Malvasía es una uva histórica que se adapta muy bien a climas cálidos, con suelos volcánicos, donde desarrolla perfiles altamente expresivos. Es importante que sepamos esto de esta uva. ¿Sí? Y en Sicilia también se hace mucho. Realmente es muy lindo lo que pasa con la uva Malvasía. Después hay unas que entran ya en la duda, ¿no? Albariño puede considerarse un poquito, hay algo de flores, pero Albariño termina siendo más importante por su característica salina en Rías Baixas que como uva aromática. Verdejo puede también pensarse de alguna manera. Y ya después de todas estas dirán, bueno, pero ¿cuál nos queda? Sí, un poquito. Sí, ¿qué nos queda? Nos queda Chardonnay. Sí, un poquito es lo que pasa. Nos queda.
Bueno, pero Albariño y Sauvignon Blanc pueden entrar en la nota aromática como pueden no entrar. Yo a veces las nombro como uvas aromáticas, Sí, pero dependiendo. Ahí sí ya depende mucho. Tienen otras características que también se destacan mucho, como la salinidad en Rías Baixas de Albariño o como la altamente cítrica que es perfecto. el Sauvignon Blanc. Fíjense cuáles no, porque pues quedamos, o sea, podemos hablar de uvas aromáticas tintas, sí, tal vez, hay algunas que podrían entrar acá, pero no es lo que, si alguien me dice vamos a hacer una cata de vinos aromáticos, yo nunca me imagino tintos, pero ¿qué nos queda? Nos queda semillón, chardonnay, que tal vez no, nos quedan las italianas como la Trebbiano, sí, algo de Grüner Veltliner, que tal vez no entraría ahí, Bacchus, ¿sí? Que es la uva de Inglaterra, no entraría ahí, Ugni Blanc, lo que se hace ¿para qué? Para hacer coñac y armagnac tampoco. Podríamos hablar un poquito de algo de las uvas aromáticas de pisco, en las uvas pisqueras, pero aquí también hay moscateles, acá hay otras, aquí entran algunas a jugar. El muscat el muscate itálico, que es, pues, son diferentes cosas, la variedad de Italia, la variedad quebranta, podríamos también pensarlo de esta manera, pero digamos que esa es la pregunta al final, ¿no? O sea, si me mencionaste tantas, bueno, nos faltan, no sé, 2.500 blancas por mencionar, pero hay cosas que empiezan a aparecer, el pecorino, por ejemplo. Sí, el pecorino, que es una uva italiana también súper aromática, medianamente floral. Lo que pasa en Japón con algunas uvas que son medio florales. Hay muchas cosas interesantes del mundo, pero es raro, es una división medianamente extraña que no es, como se los dije al principio, no es técnica, no es que si tiene tantos partes por millón de fenoles y de terpénicos y de cosas, entonces se considera aromática y si tiene menos de tanto, no, esto no existe. ¿Mm? Por lo que les decía, Sauvignon Blanc puede ser súper aromático de maracuyá y cítricos en Nueva Zelanda, pero puede ser más elegante y menos aromático en Sancerre o en Napa. ¿Sí? Probamos un Groth el fin de semana pasado, un Sauvignon Blanc de Oakville. Creo que era, no sé, o sea, la bodega está en Oakville, no estoy 100% seguro que los viñedos estén en Oakville, pero que era extremadamente durazno y que no entraría, y el vino estaba buenísimo, pero no entraría específicamente de pronto como un aromático. Bueno, y quería complementar, Nico, lo que venías diciendo, que lo nombraste levemente, pero vamos a ser un poquito más técnicos. Que la razón de por qué estas uvas se perciben tan aromáticas está en su parte genética. ¿Por qué? Porque las uvas tienen altos niveles de compuestos llamados monoterpenos, terpenos, como el linanol, geraniol, el nerol, son nombres rarísimos. Yo sé que no nos podemos adentrar mucho a esto, pero es curioso que sepan que estos compuestos químicos que genéticamente están en estas uvas, están asociados con las notas florales, cítricas, especiadas. Son moléculas presentes en la piel de la uva y se desarrollan especialmente en climas donde la maduración de estas uvas es lenta. ¿Por qué? Porque permiten que el sol y la ventilación contribuyan a la síntesis de estos compuestos. Entonces, en regiones frías, de climas muy fríos, con gran amplitud térmica, tienden a generar vinos mucho más aromáticos. La altura, la cercanía al océano, los suelos volcánicos, graníticos y la influencia de las brisas frías nocturnas contribuyen mucho al desarrollo de estos aromas, que son bien definidos y como persistentes en las uvas. Me encanta esa parte técnica, me parece súper, súper chévere. Y estos aromas se terminan de desarrollar mucho con la fermentación y con el estilo de vinificación, ¿sí? Sobre todo control de temperatura. Cuando yo fermento a temperaturas bajas, ¿sí? Estos cítricos y estos florales se mantienen muchísimo, ¿ok? Lo que sí no puedo, digamos que generalizar es el tema de el clima, porque hay uvas florales que se dan muy bien en climas más cálidos, hay uvas florales que se dan muy bien en climas más frescos.
¿sí? Entonces, el desarrollo de estos terpenos y de estos componentes químicos, que son los que finalmente van a tirar lo aromático, va a depender de cada una de las uvas. Moscatel, por ejemplo, necesita un poquito más de temperatura, ¿ok? Riesling necesita menos temperatura. Torrontés necesita más temperatura. Entonces, aquí empiezo a jugar un papel muy interesante, Ok. donde realmente también va a jugar el enólogo de una manera muy bonita en la expresión de estas flores, ¿sí? El dulzor, el azúcar, el alcohol agregado, si estoy haciendo un fortificado, va a ayudar también a que esto funcione. Por eso Malvasía, por eso Madeira, ¿sí? Por eso Rutherglen, por eso los Muscats de Baume de Venise del sur de Francia, donde hay algunas cosas fortificadas, otras simplemente dulces, cosechas tardías, ¿sí? Suelen hacer parte del portafolio de las uvas aromáticas. Y bueno, complementando otra vez, yo me voy agarrando de lo que Nico va diciendo. Los vinos aromáticos pueden ser secos, semisecos, dulces, espumosos, inclusive hasta fortificados, depende de la región y de la tradición productiva que se tenga, ¿no? Hay Riesling secos en Alemania o en Austria que muestran mucha pureza aromática y alta acidez. En Alsacia los Riesling son más secos y minerales y tienen una elegancia muy particular, y hay Riesling dulces como el Auslese, Spatlese. O sea, vayan a nuestro episodio de Riesling y van a tener mucho detalle en el tema porque es súper apasionante, pero estos explotan en aromas más maduros y complejos. Igualmente, los Gewürztraminer suelen elaborarse secos o semisecos, pero tienen una potencia aromática que muchas veces da esa sensación de dulzor, aunque el vino sea completamente seco. Entonces, sí, o sea, les quería simplemente nombrar que igual el albariño, casi siempre, aunque el albariño no entra 100% dentro de los aromáticos, como les explicó Nico hace un rato, pero es un vino seco con salinidad deliciosa y aromas frescos que lo convierten en un vino muy vibrante. El Viognier puede elaborarse seco o un poco menos seco, un poquito más dulzoncito. Bueno, todo depende de lo que Tal se cual, quiera tal lograr, cual. Y ¿no? esto va a ser una habilidad que tiene que tener el enólogo de hacer esto y lograr que vinos florales sean de alta gama y sean cosas como súper mágicas no es tan sencillo, porque el consumidor de vuelta lo relaciona con cosas dulces. Sí, a pesar que hay muchos Muscat, hay muchos Viognier de alta gama, sí, lo genérico en cuanto a Torrontés, Moscatel, sí, es que sean vinos de gama media o inclusive de producción masiva. Entonces, muy interesante, es súper, súper interesante. Y hablemos un poquito del maridaje, ¿sí? Que es muy chévere en el tema de uvas aromáticas. Ok, y entrando a maridajes, eh, si hay un tipo de vino que brilla en el maridaje, son los vinos aromáticos. El Riesling es aliado delicioso para la comida asiática, siempre se los digo. Platos especiados, sushi, comida tailandesa, carnes blancas, comidas con salsas cítricas, y las versiones más dulces de Riesling o semidulces son perfectos para una comida picante, picante moderada. El Gewürztraminer o Gewürztraminer combina de forma espectacular con platos de comida india, comida thai, curries, quesos azules y postres con frutas tropicales, queda súper rico. Los moscatel combinan mucho con postres ligeros, tartas de fruta, quesos frescos, con cocina mediterránea, con platos también aromáticos. Y las versiones más fortificadas maridan muy bien con postres un poco más intensos y frutos secos. El torrontés argentino va muy bien con ceviches, tiraditos, sushi, comida con limón, quesos frescos, comida peruana y comida especiada también. No demasiado picante, pero con especias queda rico. Los albariños
Es el rey absoluto del maridaje con mariscos, pescados, ostras, pulpo. Ahí sí algo muy regional, ¿no? Y platos con toques salinos y cítricos, queda delicioso con el albariño. Y el bionier ya con su textura un poquito más rica, acompaña bien pastas, con cremas, pollos, a la parrilla puede ser inclusive, comida mediterránea. No sé qué más quieras agregar, Nico. No, no, acá lo importante un poquito es el picante. Sí, el picante tiene una cosa muy interesante y es que el picante, de alguna manera todavía no sabemos qué es. Sí, esta molestia, este tema táctil en la boca, que puede ser en los labios, puede ser en la lengua, puede ser en los cachetes, puede ser en la nariz, puede ser en la piel. Digamos que no tengo cómo balancearlo cuando pienso en maridaje. Entonces lo que hago es que lo acompaño con estas ondas aromáticas y de intensidad. Por eso el picante con los vinos aromáticos funciona muy bien. A veces, sí, picantes y taninos no van, picantes y vinos tintos difícil, pero con blancos aromáticos picante es la opción. O sea, si yo tengo ya un plato picante de por sí, lo que necesito es un vino aromático. ¿Por qué? Porque necesito que esta intensidad aromática me distraiga un poquito el picante de alguna manera, porque el picante no lo voy a, de hecho, lo voy a aumentar con la acidez, ¿sí? Lo voy a aumentar, pero suavizando un poquito la intensidad con el dulce, pero realmente lo que quiero hacer es distraer un poquito a mis sentidos combinando picante con aromático. Entonces es muy interesante para esto, ¿sí? Ojo con el alcohol, sí, cosas muy alcohólicas con picante también aumentan un poco el picante. Eh, y al final del día se vuelve un elemento importante para el maridaje, ¿sí? De alguna manera, si hablamos de vinas de uvas blancas, aromáticas, podríamos estar hablando de Syrah, podríamos estar hablando de Pinot Noir hasta cierto grado, eh, Gamay, sí, es difícil, de nuevo, en tintas es difícil, entonces pues cuando hablemos de aromáticas, hablemos de blancas y tengan en cuenta para el maridaje, para estas cosas. Perdón, yo no me había planteado el tema de las tintas en aromáticas nunca. Sí, no, 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 para nada, o sea, no, no es algo que piensen. Pero realmente ya después, adicionalmente que yo digo, oiga, me gustan las uvas aromáticas, una cosa es entrar un Muscat de Baume de Venise, otra cosa es un Muscat del Loire, otra cosa es entrar en un Riesling, en Gewürztraminer, otra cosa es Riesling del Mosel versus Riesling de Camptal. Ya ahí tengo que empezar a ser un poquito más específico, no en la categoría de aromáticas, ni siquiera en la uva, sino más bien en las regiones, el clima y sus productores. Y bueno, y siempre es importante cuando quieran saber, les provoca comprar una uva aromática, saber que es importante que las regiones donde estas uvas puedan desarrollar sus aromas sean regiones en donde la uva pueda conservar la acidez suficiente para que contrarreste un poco, o sea, los climas fríos, influencias marítimas. Yo sé que Nico acaba de comentar que también en los climas cálidos se da y que una uva como la moscatel necesita un poco más de calidez, pero las influencias marítimas ayudan mucho, las alturas elevadas, suelos pobres en nutrientes también ayudan mucho, como no sé, el granito, la pizarra, arenas, calizas, volcánicos, también ayudan a desarrollar esto y la amplitud térmica es muy importante. Entonces, regiones como Alsacia, Galicia, el Mosel, Salta, por eso son regiones que pueden producir uvas aromáticas con esas notas tan marcadas. Y esas son las regiones cuando quieran una uva aromática que les recomendamos buscar. Así que bueno, Me yo creo encanta. que llegamos al final de este recorrido y de este Literal. episodio y un universo, bueno, lleno de expresión, personalidad, diversidad. Y bueno, creo que ahorita van a poder identificar cada una de estas uvas y entender porque algunos vinos parecen perfumar más nuestras copas cuando nos los servimos y cómo maridarlos, que es súper importante para sacar el mejor provecho. Como siempre les decimos, el maridaje es un matrimonio entre lo que la bebida y la comida para maximizar cada uno de ellos. Es importante que ni el vino nos anule la comida ni la comida nos anule el vino, sino que lo repotenciemos y lo
maximicemos en sensaciones y de esta manera vamos a poder disfrutar mucho más nuestra experiencia. Y cada vino que descorchen, lo que nosotros tratamos un poco es que sepan entenderlo y sepan disfrutarlo. Y que cuando vayan a comprar una botella de vino, sepan qué elegir y no estén tan perdidos en una tienda porque es muy fácil perderse. Hasta bueno, Nico de repente A no, mí me porque tiene pasa. mucho, No, a mí me yo pasa. me pierdo muchas veces y uno se siente como abrumado y confundido. Así que si tienen alguna duda, por favor, no dejen de escribirnos en los episodios de aquí del podcast, no dejen de escribirnos en Instagram o de preguntarnos a través de la página web. Estamos 100% a la orden para todo lo que necesiten. Que sea una buena noche, un buen día, una buena tarde a la hora que nos estén escuchando. Los queremos mucho. Chao, chao. Nos vemos en un próximo episodio.